Bienvenidos al último video del curso de alfabetización e inteligencia artificial. Durante el curso aprendimos muchas acciones: elegir, pedir, organizar, crear, resumir e incluso proteger. Pero todas dependen de una habilidad más amplia y sería decidir con criterio cuándo la IA aporta, cómo limitarla y qué parte no debemos soltar. Hoy vamos a construir esa decisión y cerrar el recorrido con un plan de uso real. Primero entendimos qué hace una IA y cómo elegir una herramienta según la tarea. Después aprendimos a dirigirla con instrucciones y contexto. La aplicamos a documentos, creatividad, flujos cotidianos y finalmente aprendimos a defendernos de dos riesgos: información no respaldada y datos compartidos sin necesidad. Hoy unimos estas piezas. La meta no es usar la IA en todo, es reconocer dónde aumenta nuestra capacidad sin quitar control, comprensión ni responsabilidad. Saber usar una herramienta incluye saber cuándo no usarla. A veces el beneficio es mínimo y el riesgo es innecesario. A veces la tarea podría hacerse con IA, pero no con esos datos, no de forma automática o no sin revisión especializada. A veces la mejor decisión no es prohibirla, sino cambiarle el papel, de juez a asistente, de respuesta final a borrador, de decisión a preparación. Por eso la matriz no busca una respuesta moral de IA buena o IA mala, busca diseñar un uso correcto. La matriz tiene 6 preguntas. 1. Beneficio. ¿Qué gano de forma concreta? Puede ser tiempo, claridad, accesibilidad, ideas o capacidad de organizar. Segundo, son las consecuencias. Si el resultado falla, ¿en realidad queda un texto flojo o alguien puede perder dinero, una oportunidad, un derecho o recibir una orientación dañina? El tercero son los datos. ¿Qué información tendría que compartir? ¿Está autorizada? ¿Puedo usar menos? Y el cuarto es la verificación. ¿Puedo puedo comparar el resultado con una fuente, una regla o una persona experta? El quinto es el impacto. ¿Quién más queda afectado por la respuesta o por el error? Y lo sexto es el control humano. ¿Qué parte voy a revisar, decidir y firmar yo? Con práctica esas preguntas se responden en pocos minutos, incluso automáticamente cuando estamos utilizándola. La matriz puede producir 3 decisiones. Usar el beneficio es claro, el riesgo es bajo y el resultado es fácil de revisar. Usar con controles, la tarea puede beneficiarse, pero necesitamos anonimizar, limitar el alcance, verificar y exigir aprobación humana. No usar así, tal vez debemos cambiar la herramienta, quitar datos, pedir ayuda o realizar la tarea por otro método. Observemos que la frase no usar así, muchas veces el problema no es toda la idea, sino la forma concreta en que queríamos implementarlo. Vamos a aplicar la matriz en un caso ficticio, que es: quiero usar la IA para responder las consultas que llegan de WhatsApp de una asociación. Parece un uso evidente de productividad, sin embargo, las consultas pueden contener datos personales y una respuesta incorrecta puede afectar a otras personas. Entonces la matriz nos ayudará a convertir una idea general en un flujo con límites claros. Las consultas pueden traer nombres, teléfonos y situaciones personales, pero eso no se copia todo automáticamente, se usa solamente eh, el fragmento que necesitamos y se anonimiza cuando corresponda. La buena noticia es que los horarios, requisitos y procesos pueden verificarse contra una fuente oficial vigente. Entonces, el uso empieza a tomar más forma, trabajar con el mínimo de datos y obligar a que las respuestas importantes se comparen con información autorizada. La respuesta representa a la asociación y afecta a personas externas. El impacto no es solamente personal, el control humano queda definido y de manera concreta. Una persona revisa el contenido, resuelve los casos excepcionales, corrige y presiona enviar.
Decir habrá supervisión humana de forma general no alcanza. Tenemos que señalar en qué momento ocurre y qué acción no puede ejecutar la herramienta por sí sola. Y en este caso la decisión y el envío siguen teniendo nombre y apellido humanos. La matriz no dio un sí absoluto ni un no absoluto, dio usar con controles como borrador asistido. Eh, el flujo es copiar solamente la consulta necesaria, quitar datos identificables, generar un borrador basado en información oficial, comparar la fuente, revisar y después enviar. Quedan afuera las respuestas automáticas sin lectura, la intervención de requisitos y la decisión de casos excepcionales. Eso es usar IA con criterio, no solamente elegir una herramienta, sino diseñar los límites del proceso. Ahora, la misma tecnología puede ocupar papeles muy distintos. eh, Puede ayudar a preparar preguntas, ordenar solicitudes, comparar criterios y redactar borradores. Es muy diferente pedirle que elija quién recibe una beca, un trabajo, un beneficio o una sanción y aceptar la recomendación como razón final y ya. En decisiones de alto impacto, la IA puede aportar información y estructura, pero la decisión debe pasar por personas responsables, reglas claras, revisión adecuada y, cuando corresponda, profesionales o procedimientos institucionales. Nunca podemos decir porque así simplemente lo dijo la IA. Los modelos aprenden de datos humanos e imperfectos, pueden reproducir estereotipos, no pueden, reproducen estereotipos, eh, omitir perspectivas o incluso asumen que una solución funciona igual que en todos los contextos. Entonces, en vez de tratar el sesgo como una palabra abstracta, hagámonos tres preguntas. La primera sería, ¿qué está asumiendo sobre las personas o la situación? ¿Quién falta en esta respuesta o qué necesidad no fue considerada? ¿Quién es la persona que paga el error si esa suposición está mal? Entonces, nuestro conocimiento local y el contacto con las personas afectadas puede revelar cosas que una respuesta general no va a ver. La IA debería ampliar nuestra capacidad, no reemplazar nuestra comprensión. Una señal saludable es poder explicar por qué el resultado funciona, detectar un error y continuar la tarea aunque la herramienta no esté disponible. De vez en cuando, hagámonos eh, una parte sin asistencia, guarda las notas, practiquen la habilidad y comparen. La meta no es demostrar que podemos hacerlo todo a mano, es evitar que la velocidad se convierta en dependencia a ciegas. Existen herramientas que asignan un porcentaje y afirman que un texto probablemente fue escrito por IA. Ese porcentaje no es verídico o confiable por sí solo. Los detectores pueden marcar texto humano como artificial y dejar pasar texto generado, especialmente cuando fue editado, producido, proviene de contextos distintos o sus datos de evaluación. Pero una evaluación sería mirar procesos, borradores, versiones, fuentes, notas y la capacidad de la persona de explicar y defender el contenido. Un detector puede ser una señal dentro de una investigación más amplia, nunca debería ser la única base de acusación o sanción. Incluso hay, eh, hay detectores de inteligencia artificial que se le han dado libros como la Biblia o el Quijote y indican un alto porcentaje de haber sido escrito con IA. Entonces, esos detectores no pueden ser un indicio, pero no van a ser la acusación o sanción final. Y el último eh, ejercicio, incluso proyecto final, consiste en diseñar un uso real de IA para la vida, el estudio, el trabajo, la comunidad, lo que sea. Y en una página responder qué problema resuelve y qué beneficios esperan, qué herramienta usarían y por qué datos necesitan, qué autorización tienen y cómo los minimizarían. También cómo verificarían los resultados, qué riesgos existen y qué controles van a aplicar. Y por último, ¿qué decisión o acción seguiría siendo humana? La plantilla está incluida eh, y ahí pueden presentar el plan en la sesión final o compartirlo como el canal, por donde gusten, o simplemente hacerlo cada uno. Todo el curso puede resumirse en tres verbos. Proteger. Proteger es antes de compartir, preguntémonos si la información es necesaria, autorizada y mínima.
El otro verbo sería verificar. Antes de actuar, rastreemos las afirmaciones importantes hasta su fuente. Y decidir. Antes de delegar, definamos el riesgo, los controles y la parte que sigue siendo nuestra. No son tres advertencias aisladas, sino son una secuencia para trabajar con más libertad y responsabilidad. Los nombres de las herramientas, los modelos, las funciones, los botones van a cambiar, pero también mejorarán la búsqueda, la memoria, la generación, la capacidad de realizar tareas. Pero los criterios centrales siguen siendo útiles: la definición de la tarea, el reducir la ambigüedad, usar contexto relevante, conservar nuestra voz, revisar, proteger los datos, comprobar evidencia y mantener la decisión humana son vitales. Entonces el objetivo del curso nunca fue memorizar una interfaz, fue construir una forma de pensar que sobreviva a la próxima actualización. No entré en detalle en las funciones específicas de cada interfaz que existe, ya ChatGPT o la que sea, ya que si no asentamos una base de ética y de un uso correcto antes de entrar en cada una de las herramientas, no, no somos unos usuarios éticos. Y con esto agradezco mucho por llegar hasta el final. Ahora no solo conocen algunas breves funciones, sino que aún más importante considero es que tienen un método para elegir, para dirigir, para aplicar y limitar estas herramientas. Trabajen su plan de uso personal. Ahí, de verdad, incluso cuando tengan una misma duda, no hay nadie mejor que pueda evacuarla que la misma IA, la verdad. Si no saben hacer algo, pregunten bueno, también en ese caso o en general, cualquier duda que puedan tener sobre su uso, ellas mismas pueden elegir. La IA sí puede generar muchas opciones. La vida, el trabajo y las decisiones siempre van a seguir siendo nuestros. Muchísimas gracias y quedo atento a cualquier cosa que necesite. Muchas gracias.